Cuando nosotros aumentábamos, o sea, hacíamos la generación de nuestras hidros, nos faltaba un cierto porcentaje de cargos que tiene que generar, que era, por ejemplo, en mi caso, de 3 megas, y eso lo teníamos que repartir entre las hidros que iban a entrar, ¿verdad? Bueno, entre todas las hidros que entraban. Pero aumentando los 3 megas, no, aún tenía una sobrecarga en mis generadores Slack, entonces teníamos que aumentar más, que es 3 megas. Mi pregunta era, ¿hasta qué punto nosotros podemos aumentar? O sea, ¿cómo sabemos cuándo nos hemos pasado? ¿O hasta cuánto podemos aumentar? En la curva de carga, que les mostraba ayer, hay un margen de lo que significa. A ver, te voy a mostrar un poquito la curva. Entonces, supuestamente, tú estás pensando que tienes toda esta carga, por lo tanto tienes que tener generación para alimentar esta carga. Pero a esta hora, por ejemplo, a las 8 de la mañana, casi tienes 20 megas que no estás usando. Es decir, el agua que tú tienes aquí para utilizar es el orden de 20 megas a las 8, a las 9 más o menos es de 11, qué sé yo. Pues esta cantidad de agua supone que la demanda es 120, sin embargo la demanda es menor. Entonces quiere decir que no vas a usar esta agua. Por lo tanto, tienes un margen para usar en el bloque medio. En el bloque alto es algo muy parecido, ¿no? Porque se supone que, digamos, es como si fuera algo rectangular, ¿sí? A las 18 hasta las 22 es el bloque alto, ¿no? Entonces supone que tú estarías usando o supones que necesitas generación para una demanda más o menos así. Pero solo en este momento necesitas, después aquí no estás usando el agua, entonces quiere decir que si te falta un poco puedes usar agua de esta zona, ¿sí? En el bloque bajo, que es desde la 1 de la mañana, igual, ¿no? O sea, puedes pensar que aquí, digamos, puede haber más bien un poquito al revés, la situación un poquito más crítica, porque tu demanda es así. Estás pensando en una demanda así rectangular, sin embargo aquí es un poco más alto, entonces eso en tiempo real se puede ir manejando. Como en un caso alguno de tus compañeros ha utilizado este es el bloque medio, ¿no? Este es el bloque medio. Ha utilizado menos reserva para resolver ese problema, también esa es una forma. Y ¿cómo sé cuándo ya me pasé de lo que puedo generar más con mis hidros? O porque era 3 megas lo que me faltaba, pero al final acabó aumentando con unos 20 megas. Entonces no estaba seguro si tal vez no estoy comiendo lo que lo da para te quiero explicar, a ver, para que podamos entendernos un poquito. La duración del bloque, cuando calculamos la energía,
Suponemos que hay una cierta duración del bloque, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, 4 horas, ¿no ve? La duración del bloque alto. Sí. Pero supones que es toda esta energía así rectangular, ¿no ve? Sin embargo, no es rectangular, entonces aquí sobra agua, aquí también sobra agua. Y tú estás diciendo, por ejemplo, que hay la energía, me voy a inventar un valor, digamos que son 100. Entonces tú estás calculando la potencia como 100 dividido 25, pero como si la duración del bloque fuera plano, ¿no ve? Entonces eso que te está diciendo que la potencia debería ser 4 megas. Sin embargo, no estás usando los 4 megas permanentemente, porque aquí no necesitas los 4, necesitas mucho menos. Entonces, tienes que fijarte el orden de magnitud de la potencia que tienes definido en el bloque. Si aquí me faltara 10, 20 megas, claro, ya es más preocupante, pero cuando es pequeño, 2, 3 meguitas, entonces se puede cubrir sin ningún problema con lo que sobra de una hora que no he usado el agua. Y fíjate que durante todo el día tengo agüita que si no he usado se ha ido acumulando en el... Igual se queda en el embalse, entonces lo puedo seguir, lo puedo usar. Si nos falta mucho, 3, 2, hasta 5 megas, digamos, entonces yo puedo usar repartiendo esa entre las centrales hidro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, en mi caso, podría hacer eso de la generación de esos 4 megas. Y también mencionó que podría ser de la reserva, ¿no? Como mi compañero estaba diciendo en la anterior clase. Claro, si no hubiera forma de resolver, claro, se puede reducir un poco la reserva. Pero si tú piensas que, digamos, hay momentos en los que no he usado el agua, entonces, claro, si es del orden de 4 o 3 meguitas, no es ningún problema, eso se puede cubrir nomás. Está bien, el agua que no se ha usado en otras horas, ¿está bien? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No les puedo forzar a que pregunten, ¿no? Pero lo más razonable es que si tienen dudas, más bien aprovechen para preguntar, porque no estoy para juzgarlos si saben o no saben, sino estoy para ayudarles, ¿no? Para enseñarles. Y si no preguntan, es para mí un poco complicado adivinar si conocen o no conocen el tema, porque si conocen, puedo entender por qué no preguntan, digamos, ¿no? Entonces, para no interpretar mal, es mejor hacer las consultas. Forma de resolver el problema. Si eso implica, por ejemplo, analizar si se puede aumentar el reactivo en las máquinas aumentando la tensión, entonces claro, se puede hacer, ¿no? Por eso es que cuando nosotros partimos del caso base, partimos de una condición en la que el flujo tiene que estar bien como te diría, bien ajustado, ¿no? O sea, no tiene que haber problemas de bajo voltaje, nada de eso. ¿Para qué? Para que cuando hagas la contingencia sepas que
los resultados que tienes ahora son fruto de la contingencia. Eso es lo fundamental. Por ejemplo, aquí si yo les comparto un resultado, no sé si lo pueden ver. ¿Pueden ver el diagrama de flujo? Sí, jefe. Ok, entonces fíjense, este es, digamos, para las 6 de la mañana, es el caso base del que hemos partido, ¿no? Donde no hay generación en el sistema, no hay generación hidro, en el caso del bloque bajo. Entonces toda la generación está, excepto esta máquina que está con baja carga, ¿no? Está forzada esta máquina. Está forzada esa máquina y están todas las demás. Y los voltajes en barra están, por ejemplo, 101, 102, aquí 0.99 porque no hay generación, aquí está 0.99, aquí está 1, pero eso es porque aquí he puesto un banco de capacitores, ¿no? He puesto un banco de capacitores, aquí puedo ver que, por ejemplo, los generadores están con 1%, ¿no? Están con 1%. Su curva de capacidad está bien, está dentro del punto de operación. Pero sin embargo, cuando el banco está desconectado, observo que los voltajes podrían estar bajos, ¿no? 0.96, 0.96. Aquí 0.97. Como está 0.97, con los taps no puedo corregir, ¿no? Entonces tendría que corregir primero el voltaje en alto. El tema es que aquí hay una carga grande en alta tensión, que directamente. Entonces por ese motivo es que se cae el voltaje. Podría tratar de aumentar la excitación de las máquinas, pero fíjense, está ya muy cerca de la curva, o sea, no podría aumentar. ¿Qué quiere decir? Que a través de la excitación de los generadores no voy a poder resolver el problema. Porque el punto ya está muy cerca, ¿no? Entonces, obviamente, si en esa condición yo hago una falla, ¿cuál habría sido, según ustedes, la falla más complicada? El análisis que han hecho. La línea más crítica es la que va de la barra A a la barra E. Y eso, miren, yo puedo mirar los flujos, fíjense, aquí hay un flujo 12, aquí hay un flujo 30, aquí hay 12, más o menos redondeando, aquí hay 5 y aquí evidentemente 56, ¿no? Entonces, a simple vista, tanto así que esta línea está al 83%, ¿no? Es la línea más cargada, entonces, claro, seguramente cuando abra esta línea voy a tener problemas de sobrecarga, voy a tener problemas de bajo voltaje. Fíjense aquí, definitivamente, si se ha ido por debajo de 0.85, yo puedo ya suponer que es un colapso de voltaje, ¿no? O sea, esto ya no funciona, digamos. ¿Por qué estas sobrecargas a qué se deben? Fíjense cómo han aumentado los reactivos, casi en el mismo orden del flujo de potencia activa. ¿Por qué? Porque esta línea está transportando una potencia mayor a su potencia natural. Y además, solo por esta línea está tratando de alimentar al reactivo, ¿no? Aquí los reactivos son 12, 15, 20. 20 está tratando de llegar aquí, sin embargo está mandando 45, ¿no? O sea, hay un consumo. Fíjense, la línea está consumiendo casi 20 megas de reactivo. Eso es porque la línea está transportando una potencia mayor a su potencia natural. Entonces, en esta condición hemos dicho que, como se ha colapsado, tengo que resetear, ¿no?
En esta condición donde los voltajes están muy justitos, donde los voltajes están muy bajos, la contingencia va a ser mucho más severa. Entonces, antes de hacer la contingencia, debo tratar de resolver este problema, porque ya he visto que con la excitación no puedo, ¿no? Que los puntos de operación están cerca de los límites. Pero lo que voy a hacer es poner un banco, y fíjense que hay una opción interesante. Aquí puedo poner un banco fijo, o puedo poner discreto. ¿Qué quiere decir? Cuando pongo fijo, me está asumiendo un banco, por ejemplo, de 12 megas, porque si es uno, es 12 megas. Si son dos bancos, son 12 megas adicionales. Entonces, cuando es fijo, me acepta 12 megas, no me acepta más. Y con 12, fíjense, me ha corregido a 0.98, ¿no? Entonces, cuando haya esta falla, como que hay un problema de bajo voltaje, el bajo voltaje es por falta de reactivo en la zona, no hay fuentes de reactivo. Pero al haberle conectado este banquito, entonces me va a ayudar, pero no sé si me va a ayudar totalmente, ¿no? Entonces, pruebo aquí. Y fíjense, ya no ha dado colapso, ¿no? Pero sí, el voltaje se ha caído a 0.44, pero ya no ha dado colapso. Hace rato cuando hice eso, no había convergencia, directamente se salía, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, hay una opción de poner bancos en el modo discreto. Y aquí me dice que el voltaje alto debe ser 1, me dice, el valor bajo 0.97, pero el valor que yo objetivo, el target, debería ser 1, ¿no? ¿Y qué barra va a controlar? Va a controlar la barra donde está instalado el banco. Entonces yo le puedo poner 3 módulos, por ejemplo, y el programita, al poner discreto, automáticamente va a ver si necesita 1, 2 o 3 bancos. Entonces, para el objetivo que yo he puesto, entonces aquí que me dice, a ver, vamos a ver. En discreto y claro, simplemente dice que para el valor que necesita, basta con un banco, ¿no? Pero la verdad es que hemos visto que con uno no es suficiente, ¿no? Entonces necesitaría ponerle un banquito más, con eso sería 24. Entonces con 24 ya voy a tener una situación un poquito diferente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estos 24 en realidad son 2 bancos. Entonces, dependiendo de la hora, voy a ver si pongo 2, si pongo 1, etcétera, ¿no? Y claro, poniendo los 24 megas, fíjense, aquí esta línea prácticamente más bien saca al reactivo. Los voltajes están en 1, están muy bien. Y si fallara esta línea, todavía hay un tema de sobrecarga porque, claro, ya no viene el flujo por aquí, tiene que darse la vuelta por el otro lado, ¿no? Pero es muy complicado, es muy severo este problema porque ni siquiera con la ayuda del banco me ayuda a resolver. Fíjense, 0.47, 0.46. Entonces hemos probado resolver con el banco no es suficiente, se cae así, ¿no?
Entonces, ¿qué sugieren que podríamos hacer? ¿Cuál sería la otra medida? Porque después de que hemos identificado el problema, ahora tenemos que tratar de plantear la solución, ¿no? Aquí me está diciendo, por ejemplo, que cuando lo he puesto en discreto, necesito 65 megabares para que no haya problema. Y dice, o sea, un montón de reactivo necesito, ¿no? Entonces, definitivamente es un problema bastante serio ¿no? ¿Qué medida me queda? ¿Qué sugieren? ¿Qué sugerencia tendrían para resolver ese problema? ¿Se les ocurre alguna? Una línea en paralelo entre la barra E y la barra A, Inge. Claro, pero siempre tienen que acordarse que hay una solución de corto plazo y hay una solución de largo plazo. Lo que tú estás proponiendo sería de corto plazo o de largo plazo. De largo plazo. Largo plazo, ¿lo ve? Y en el corto plazo, ¿qué tendríamos que hacer? Reducir generación, Inge. ¿Verdad? Reducir generación. No, pues si reduces generación, se agrava más bien, ¿no? Porque el problema mayor aquí no es la sobrecarga en las líneas, ¿no? El problema mayor es la falta de reactivo por la carga, por el tamaño de la carga. No se preocupen, pueden opinar tranquilos y justamente del análisis es que vamos a sacar las conclusiones, ¿no? ¿Qué opinan? Tendríamos que desconectar carga, Inge. Sí, habría que implementar un DAC, desconexión automática de carga, que significa que cuando se abren estos interruptores, debería mandar una señal de disparo. ¿A qué cargas? La normativa actual dice que primero hay que afectar a las cargas industriales. Entonces, digamos que esta es la carga industrial, ¿sí? Entonces, ni bien se abre esta línea, debería desconectar una parte de la carga. Y fíjense, al desconectar esta carga, que voy a suponer que es industrial, por eso está en alta tensión, ¿no ve? Normalmente las industrias, si son grandes, se van a conectar en alta tensión. Entonces, aquí como ejercicio les he mostrado que evidentemente si desconecto la carga se soluciona el problema del voltaje, ¿no? La caída de voltaje es tremenda. Pero si mando una señal de disparo, entonces ya mejora la condición, ¿no? Y el voltaje queda 0.94. Entonces, ¿cuánto es el mínimo que yo puedo esperar en emergencia? Es 0.90. Entonces, ¿qué quiere decir?
que si es una fábrica, recuerden de que en una fábrica no es un solo alimentador, ¿no ves? Son varios alimentadores. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, el flujo tengo representado así. De repente, en la práctica, tengo varios alimentadores de diferentes procesos en la fábrica, ¿no? Entonces, seguramente hay algunos procesos que no le puede faltar energía porque implica que se arruina el producto, qué sé yo, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen los dueños de la industria, de la fábrica, te dice, hay procesos que yo no puedo desconectar, pero sí puedo desconectar algunos. De repente no todos, ¿no ve? Entonces te va a decir, mira, yo solo puedo desconectar de estos 35 megas que tengo, solo puedo desconectar 15, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque si desconecto todo, entonces la fábrica puede perder procesos importantes. Por ejemplo, una cementera, si se para el molino, entonces de repente puede quedar trabado, ¿no? Se seca el material y ya no sirve, hay que botarlo. En cualquier proceso, digamos, hay cosas sensibles que no puede faltarle energía, etcétera, ¿no? Entonces informa y dice, no puedes desconectar tú toda la carga. De 35 solamente puedes desconectar 15 megas. Si desconectas 15, entonces aquí te va a quedar 20, ¿no ve? Te va a quedar 20 y de la misma forma le vas a poner su factor de potencia para que represente esa condición. Que para el bloque bajo era 0,90. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Significa 20 por la tangente del arco coseno de 0,90. 97, digamos. Pues vas a suponer que estás desconectando esa cantidad y van a quedar 20. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a fijarnos. El voltaje aún es bajo, ¿no? 0,77. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tienes que compartir la desconexión de carga en estos otros alimentadores. ¿En cuáles? En los alimentadores que el distribuidor te dice que puedes desconectar, ¿no? Entonces intentarás primero hacer eso. Digamos que aquí, por ahí podrás desconectar solo 3 megas, entonces aquí queda 7. Entonces otra vez vas a hacer 0,90, o sea 7 por la tangente del arco coseno de punto 90, o sea, sabes que quedaría esa carga si desconectas. Es ver qué pasa cuando sucede eso. Y esta otra te dice, mira, no puedes desconectar 15, pero podrías desconectar 5 megas. Entonces con 10 por la tangente del arco coseno de punto 90. 484. Si el esquema tiene que mandar una señal que manda, aquí tenía la línea, ¿se acuerdan?
Entonces se abre la línea y la señal viene a esos dos interruptores para que se abra, ¿no? Para que se abra el interruptor. Muy bien, entonces ahora vemos qué sucede. Entonces a 0.88, ¿no? Recuerden que 0.85 es lo mínimo y 0.90 es el régimen permanente después de 15 minutos de que sucede la falla, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer gestión para tratar de resolver este problema. Ahora, hay un problemita adicional, ¿no? Cuando nosotros miramos esta carga, este tipo de carga es potencia constante, ¿no? Pero si fuera una carga corriente constante, impedancia constante, ¿qué pasaría? ¿Va a ser la misma o va a ser diferente? ¿Qué creen que va a pasar? Si la carga es dependiente del voltaje, y la carga se reduce un poco más, ¿no? En tipo de impedancia constante es cuando más efecto tiene. Si esta es una fábrica, seguramente va a ser tipo corriente constante, digamos. Por facilidad le voy a poner 10 aquí. Entonces, ya para hacer un análisis más fino del problema, ya puedo considerar la variación de la carga con el voltaje, ¿no? Y claro, ya estoy en el límite, fíjense, 0.90. Si no he desconectado aquí en la subestación, está solo desconectado dos cargas. Pero estas cargas son dependientes del voltaje, automáticamente baja su valor como efecto de que el voltaje en la barra son 0.90, ¿no? Y de esa manera he entrado en el mínimo admisible, ¿no? Puede ser que pase unos minutos y después otra vez vuelva la línea al sistema y se resuelva el problema, ¿no? Pero si no hubiese desconectado, se habría colapsado por falta de reactivo, ¿no? Entonces, una vez que vuelve la línea, entonces tengo que volver a conectar la carga que tenía. Aquí era, ¿qué valor tenía? Tenía una carga de 35, ¿no? 35 megas con 0.90 de factor de potencia. Eso me da 16.95. No, aquí tenía 10 si no me equivoco, ¿no? Entonces, fíjense que este hecho de considerar la dependencia de la carga con el voltaje es un aspecto que a veces ayuda a resolver los
los problemas, ¿no? Pero tengo que saber qué tipo de carga es para poder pensar que eso va a suceder. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tiene alguna consulta? Inge, una pregunta, por favor. Sí. Cuando tenemos que afectar a la reserva para poder cubrir la demanda, ¿hay un límite de quitar reserva? Por eso te decía, si el problema es de ese tipo, no puede ser más de 5 megas, ¿no? O más de 3 megas, porque si no ya no es práctico, ¿no? Lo que se está haciendo. O sea, alguna cosa no está bien calculada. Entonces, por eso es mejor jugar con el concepto de que estás usando el agua que en alguna hora del día no se ha usado. Entonces, como es una condición de una sola hora cuando tienes el requerimiento, y puedes tener 12 horas donde no hay ese problema, entonces hay agüita que puedes utilizar. Gracias, Inge. Ok. ¿Está bien? Yo sé que es un concepto, digamos, que es nuevo para ustedes, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero al menos el concepto básico vayan a entender en su momento si ustedes necesitan o en su momento se da la posibilidad de visita al despacho, cosas así, Dios quiera que sí. Entonces tienen nociones básicas de qué pasa en un sistema, cómo se resuelve, cómo se analiza, etcétera, ¿no? Eso va un poco. Esto que estamos haciendo ahorita se llama análisis de seguridad, ¿no? Para ver si el sistema soporta una falla. Si el sistema no soportara la falla, entonces hay que tomar acciones preventivas, hay que tomar alguna situación, ¿no? Y como no puedo instalar equipos, entonces en el corto plazo ayuda mucho los interdisparos, ¿no? Desconectar carga inmediatamente. Media hora se resuelve y otra vez el sistema comienza a funcionar como estaba en estado normal. ¿Está bien? Si no hacen, obviamente no hay dudas, ¿no? Las dudas aparecen cuando se trabaja en el ejercicio, entonces ahí aparecen las dudas. ¿Alguien más tiene preguntas? Inge, una consultita más, por favor. Claro. ¿Cómo se calcula el banco de capacitores para alta tensión? ¿O directamente usamos el discreto? A ver. Aquí hay una forma más fácil todavía. Fíjense que hay uno continuo, ¿no es? Entonces este continuo te va a dar un valor que necesitas. O sea, va a ser como si fuera un generador, digamos, ¿no? El que calcula el tamaño del banco que necesitas para tener un voltaje de 1. ¿De qué tamaño debería ser tu banco? Dice de 22.2. Pero esa es una idea, y después de que has hecho ese cálculo, entonces dices, no, lo que voy a hacer es comprar 2 bancos de 10 o 2 bancos de 12, qué sé yo, y de esa manera sé el orden de magnitud que necesito para resolver el problema, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, al ponerle continuo, ha calculado lo que yo necesito para tener un PU aquí.
Pero tengo que tener cuidado porque fíjate, ahorita estoy a las 6 de la mañana, ¿no ve? A las 6 de la mañana la carga es más baja, entonces tengo que hacer la prueba a las 6 de la mañana, o a las 4 de la mañana, perdón, tengo que hacer la prueba a las 11, y tengo que hacer la prueba a las 19. Y en función de eso, voy a saber cuántos bancos y de qué tamaño necesito. Entonces, una vez que tengo los bancos, voy a ir probando. A ver, en el bloque bajo necesito 2 bancos, 3 bancos, etc., ¿no? Y después de que he probado eso en el bajo, en el medio y en el alto, tomo la decisión de cuántos bancos necesito. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, gracias, Inge. Muy bien, entonces si no tiene más consultas, los dejo libres y lo que podemos conversar más bien es marcar la fecha del examen de simulación. A ver, en el calendario que tenemos, a ver cómo está nuestro calendario. Y que disculpe, nos dijo que tal vez sea trabajo. ¿Ah? Nos dijo que tal vez iba a hacer trabajo. Sí, está bien hecho el trabajo, pero ahorita no ve. Lo están haciendo en realidad el trabajo. Para sobre eso que han hecho van a dar su segundo parcial. O sea, no va a ser diferente, va a ser lo mismo. Ah, está bien. ¿Ya? Entonces el 16 teníamos examen de potencia, el 23 podríamos fijar el examen de simulación. Podría ser después del 23, el 24 tenemos programado con protecciones. Sí, pero tenemos que dar esta fecha porque más después va a ser peor. Van a tener finales, van a tener segundas instancias y lo que no quiero es precisamente que todo se sume, ¿no? Entonces el 23 a las 19:30. Entonces está marcado. Muy bien. Entonces los dejo libres y nos vemos el día lunes. Mañana no pasaríamos clase, ¿no? Si alguien quiere hacer preguntas, no hay problema.